Ayer en la reunión ordinaria de la primera comisión de trabajo de esta comisión permanente, votamos este punto de acuerdo por unanimidad. Y no estaba allí nuestro estimado amigo que me ha precedido en uso de la palabra para haberlo escuchado en el seno de la comisión donde lo discutimos. Entonces se aprobó por unanimidad. Y yo solicitaría que este pleno pudiera acompañar este punto de acuerdo, porque es un punto de acuerdo que piensa en México y que piensa en un desarrollo mejor. Yo comparto, como seguramente todos ustedes, el interés que profundamente plantea defender nuestro diputado que me ha antecedido en el uso de la palabra, porque efectivamente, ¿quién mejor que el Estado para regir el gobierno? El gobierno que debe ser regido por quien tiene el interés público y la representación de todos. Sin embargo, el fundamentalismo llevado al extremo no siempre es generoso. Miren ustedes, lo que está discutiendo nuestro diputado no es el punto de acuerdo, es lo que quiero dejar muy claro, sino es la ley misma de la que se está pidiendo que se reglamente. Y eso quisiera ubicarlo para poder hacer un debate mucho más claro y mucho más sencillo. La ley de la que hablamos es una nueva ley que fue aprobada en diciembre del año pasado y que se publicó en enero de este año en el Diario Oficial. Es una nueva pieza legislativa que efectivamente propone una nueva forma de hacer la inversión pública en coparticipación, en algunos casos, en algunas ramas, en algunas circunstancias, con el sector privado. Pero junto a esa nueva ley hay otras 5 reformas que la acompañan, que tienen que ver con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con obras, que tienen que ver con la Ley de Adquisiciones del sector público, que tiene que ver con la Ley de Expropiación, con la Ley de Bienes Nacionales y evidentemente también con el Código de Procedimientos Civiles. Es decir, no es cualquier cosa, es un paquete legislativo muy amplio que tiene su complejo entramado y que reclama inclusive un amplio desarrollo reglamentario. Tal es así que la propia ley, cuando se publica en el Diario Oficial, establece un plazo de 1 año para su reglamentación y conmina a la Secretaría de Hacienda a que establezca los lineamientos sobre los cuales se van a desarrollar esos nuevos ordenamientos. Y es precisamente en el interés que bien establece nuestro diputado que me ha antecedido, de que se cuide extremadamente, escrupulosamente el interés de la nación para que se pueda exigir ahora exactamente un reglamento que lo cuide. Por eso me parece a mí un contrasentido o un despropósito alegar exactamente con argumentos que son exactamente contrarios a lo que estamos buscando, que es garantizar que el reglamento que falta pueda ordenar, cuidar y hacer, transparentes estos mecanismos, estas condiciones, estas circunstancias en las que es posible y prudente hacer una inversión en coparticipación. Ahora bien, ¿cuál es el asunto de fondo? Primero, el reglamento es una potestad del Gobierno de la República, artículo 89 de la Constitución, fracción primera, proveer en la esfera de lo administrativo lo necesario para su posible instrumentación. Primera cuestión. La segunda, que tiene un plazo de 12 meses, que se vencen hasta fin de este año. Y es un plazo, si bien necesario para lo complejo del asunto, también muy largo para las exigencias que tenemos en este momento de inversión inmediata. Tercero, hay en cartera, según información que ha propuesto en el punto de acuerdo el diputado promovente Martel López, hay en cartera aproximadamente 300,000 millones de pesos de posible utilización mediante este nuevo mecanismo, nada despreciable en un momento difícil de la economía nacional. Y cuarto, es un momento necesario porque vienen en estas siguientes semanas la discusión del presupuesto de egresos de la Federación y la necesaria consideración de este nuevo marco para poder establecer las inversiones correspondientes que sean posibles de aplicar en este mecanismo en el presupuesto de egresos de la Federación. Me parece entonces que de no haber un debate sobre el reglamento, que no se mencionó aquí ningún elemento del tal, segundo, de no haber ninguna objeción de fondo a la instrumentación de la ley, sino salvo una propuesta ideológica, creo yo entonces que este punto debe ser aprobado. Y finalmente, para una cuestión de carácter general,
Me parece a mí que satanizar la inversión privada simplemente por un aspecto ideológico es un exceso. Hasta ahora, el Estado mexicano, en toda su existencia del siglo XX para acá, se ha basado hasta la ley de adquisiciones de obras públicas en la ejecución de las empresas privadas para ejecutar la gran mayoría de sus proyectos, y ha sido un proyecto exitoso. Actualmente hay que hacer una carretera, se concursa y se hace por una constructora que normalmente es del sector privado. Si haces una escuela, se concursa y la escuela la hace normalmente una empresa privada. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que en lugar de que el gobierno contrate, en algunos casos, en algunas circunstancias convenientes, en lugar de que contrate, se asocia con la inversión privada y finalmente se hacen las cosas de manera conjunta bajo una estricta observancia de la ley, bajo una estricta obligación de transparencia y bajo una estricta permanencia del interés público nacional. Por tanto, yo lo que reclamo, con todo respeto, es que se vote dicho acuerdo y se permita que proceda esta demanda de buena fe ante el Ejecutivo, a unas sabiendas, insisto, que tiene todavía más de 4 meses para terminar el plazo correspondiente que le dio el propio transitorio de la ley en comento. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Carlos Flores, el diputado Martel desea formularle una pregunta. ¿La acepta usted? Adelante, diputado Martel. Muchas gracias, señor presidente. Comparto totalmente con el diputado en el uso de la tribuna de que la ley de asociaciones público-privadas no está a discusión. Es una ley recién aprobada, como bien se señaló, aprobada en diciembre del año pasado, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de este año. De las reflexiones que estaba haciendo el diputado Cárdenas, hay una cuestión que compartimos. Lo que compartimos es la necesidad irrestricta del cumplimiento al artículo 28 constitucional, específicamente al párrafo 4, lo que es la definición de actividades estratégicas. Subrayo, no es el espacio para hablar sobre una ley recién aprobada. Me gustaría la reflexión de usted, señor diputado, en torno a que precisamente compartiendo las inquietudes de quien le precedió en el uso de la palabra, por eso es que necesitamos aprobar este punto de acuerdo, para que haya claridad a través del reglamento cómo se establece en el orden jerárquico del orden constitucional en este país. Constitución general, leyes reglamentarias, leyes y después reglamentos. Es parte de lo que quisiera conocer, si las inquietudes en mucho de los posibles excesos hacen necesaria la rapidez y agilidad de la expedición del reglamento. Es cuanto. Gracias, diputado. ¿Puede dar respuesta, diputado Flores? Yo coincido con el planteamiento que hace el diputado José Ramón Martel López, que en el fondo también coincide con la preocupación que expresó nuestro diputado que impugna el punto de acuerdo, porque efectivamente el espíritu finalmente que subyace en las preocupaciones de ambos es que el sector público tenga y mantenga la rectoría en materia de ejecución de obras y servicios, y eso me parece fundamental. Segundo, que no pueda el Estado deslizar su responsabilidad en aras de la ganancia privada, sino exactamente lo contrario, que pueda convocar la concurrencia del sector privado para conjuntar esfuerzos y poder desarrollar el crecimiento económico, haciendo la posibilidad mayor de inversión conjunta. Es decir, es mejor, ante un momento de dificultades de inversión pública, incrementarla bajo la rectoría del Estado y en particular bajo la conducción del gobierno, incorporado el capital privado, para impulsar el crecimiento y el desarrollo que a veces el Estado y las finanzas públicas no se pueden dar. Entonces, si la propuesta, el punto de acuerdo es reglamentar ya, para aprovechar la situación de este posible monto de inversión privada,
y desarrollar el crecimiento económico de la nación, también la exigencia convive y se compadece del espíritu que habla nuestro diputado impugnador, porque efectivamente el reglamento es precisamente para someter al imperio del Estado y al interés público cualquier coparticipación que se pueda realizar. Si esa reglamentación no se da, si esos lineamientos de Hacienda no se producen, es muy probable entonces sí pueda incurrir en situaciones que pudieran ser adversas a la propia intención de la ley, que no es otra más que juntar el esfuerzo de la sociedad, someterla al imperio de una legislación regulada, ordenada y establecida, y sobre todo mantener el interés público cuando se conjuntan dos tipos de inversión en el mismo sentido: crecer, ampliar, convocar a la participación y juntos en la sociedad, bajo la conducción del interés público, desarrollar el crecimiento económico. Me gustaría en primer lugar dejar muy claro que no hay absolutamente ningún argumento en contra del punto de acuerdo. Es decir, no hay absolutamente ningún argumento que nos pueda indicar que demandar del Ejecutivo la pronta terminación de la reglamentación de esta nueva ley y sus 5 reformas en las diferentes leyes sea una cuestión que no debamos votar aquí. Eso me gustaría dejarlo muy claro. El reglamento es una cuestión exigible, aún en el entendido respetuoso de que el Ejecutivo aún tiene varios meses, 4, para hacerlo. Eso me queda muy claro. Segundo, que entonces es una discusión, un debate sobre una ley que ya fue aprobada en la Cámara, en las 2 cámaras, y que está publicada, y cuya votación fue prácticamente, salvo creo que 7 u 8 oposiciones, aprobada por la gran mayoría de los legisladores de las 2 cámaras. Ahora bien, en tercer lugar, de que es un debate ideológico, y qué bueno que ese debate se dé. Eso es sano para la República. Pero lo curioso es que ambos puntos de vista coinciden en lo fundamental, que es el interés supremo de la nación y la obligación del gobierno de la República de mantener esa primacía sobre cualquier actividad económica relacionada con servicios y obras públicas cuando se trata de inversiones conjuntas. Primera cuestión. Segunda, yo creo que no hay un solo momento, ni del reglamento que se está, ni del punto de acuerdo que se está discutiendo, ni tampoco en la ley que se aprobó, ni tampoco en las 5 reformas a las diferentes leyes, que hable de igualdad de la inversión pública y privada. Al contrario, desde el capítulo económico de la Constitución hasta la propia ley, lo que se establece es la supremacía de la inversión pública, y tan es así que las reglas que están estableciéndose en las leyes y que ahora reclamamos en el reglamento, así lo van a garantizar, de transparencia, de conveniencia del interés público, de oportunidad de las inversiones públicas y el acrecentamiento de ellas con el capital privado, y del mejor destino de la economía nacional. Tan es así que gobiernos emanados de un partido de relevante importancia en la izquierda mexicana, como es el PRD, lo utilizan cotidianamente. Aquí está, y ojalá yo no sea un mal informador, pero está Tomás, que es senador por Zacatecas, si no recuerdo mal, Tomás Torres, si no recuerdo mal, el gobierno perredista de su estado, senador, hizo una inversión, si no mal recuerdo, de 5,000 millones de pesos en la ciudad administrativa y bajo el gobierno del PRD. Es decir, y lo hizo con este mecanismo o muy similar al que estamos ahora buscando reglamentar. Es decir, es una inversión posible, es una inversión que puede ser sana, es una inversión que puede ser útil, independientemente de que efectivamente hay que cuidar en todo momento que no sea una inversión, que sea una traslación de la renta pública al sector privado de manera ociosa, impertinente o ventajosa. El gobierno de la Ciudad de México es otro ejemplo. Bien ha hecho nuestro amigo el diputado que me antecedió en destacarlo de manera relevante como una cuestión autocrítica. Sin embargo, yo creo que esto es una cuestión que es válida, que tiene legitimidad y que tiene una procedencia económica fundamental, sobre todo porque busca mejorar la capacidad pública de inversión, auxiliando al propio erario con la asociación privada bajo reglas que el Estado debe de obedecer, que están en la Constitución, en esta ley y en el reglamento que ahora se propone. Por la otra parte, el debate
de si el hecho de juntar la inversión pública con la privada puede propiciar corrupción para campañas u otras cosas, es otro debate. Es otro debate que es admisible, y que es prudente siempre advertir. Pero es tan admisible y debatible y necesariamente revisable como el actual esquema de contratación de obra pública. ¿Cuál es la diferencia entre un sector privado al que se le convoca a concursar y se le puede, torciendo la mano a la ley, adjudicar contratos y obtener ganancias indebidas, de un contrato de asociación al que se le puede torcer la mano también, como bien se puede advertir, y se puedan exigir ganancias indebidas? Es decir, en términos éticos no hay ninguna diferencia. En términos legales son exactamente punibles las dos conductas. Es decir, no es el mecanismo de asociación de inversión lo que puede propiciar corrupción, ni es el mecanismo actual de licitación pública que lo puede propiciar. Es decir, es la falta de ética en la prestación del servicio público y es la falta de honradez del empresario que puede hacer mesanías y tropelías de este tipo. Pero no le echemos la culpa ni a la ideología, ni a la reglamentación, ni a la legislación, ni al orden que puede uno convocar para mejorar la inversión de la sociedad mexicana. Dada pues la situación, yo creo entonces que este punto de acuerdo, en mi opinión, debe darse por suficientemente discutido, debe votarse el punto de acuerdo que exige la reglamentación y dejar en la mesa, como legítimamente corresponde, un debate que deberá seguir siendo desarrollado en los próximos años, en bien, yo espero y supongo con mucha certeza,